Justamente con el tema del machismo y feminismo, que no son opuestos, sucede que también se cristalizan como ideas, como lugares comunes, ideas que uno ya da por sentada, ¿no? Y uno dice, esta obra es machista, ¿no? Y efectivamente sí que está escrita, como acaba de señalar acá el amigo, en un contexto distinto, con paradigmas radicalmente distintos a los contemporáneos y respondiendo como unas ideas hegemónicas muy distintas a las que hoy consideramos como valorables, ¿no? Sin embargo, si uno se pone a ver palabra por palabra lo que cada personaje dice, que es un ejercicio que intento hacer siempre con todas las obras para quitarme prejuicios, y uno piensa, se pone en la situación de esos personajes, como la cosa está bien escrita, uno puede entender ese pato, digamos, ese sufrimiento, por qué está atravesado ese sufrimiento, ¿no? Y también ve cómo es víctima de la ideología del momento, ¿no? Y con esto no quiere decir que vayamos a justificar un comportamiento como el Hilarión, que aparece en el contexto de la obra como ensalzado, ¿no? Es como un personaje simpático, que de repente la va de gran galán y eso es como celebrado, aunque se queda solo al final. Y aquí esto además tuvo otra vuelta más, que contando con una compañía de jóvenes, a mí no me interesaba caracterizar a uno de ellos y hacer un viejito, porque me parece que no es ese tipo de expresión que a mí me interesa ver en teatro. Entonces pensar ya solo, ¿qué pasa si Hilarión es joven, ¿no? ¿Qué pasa si Hilarión está con dos mujeres que en realidad están bastante empoderadas, porque ellas tienen muy claro en la verbena de la palabra original que están con él por el dinero? Digamos, uno puede decir la obra es machista, depende de cómo la lean, ¿no? Porque uno puede leerla desde las chicas y ver cómo están escritos esos personajes. Ellas utilizan eso. Ellas están utilizando al señor para que les dé sus mantones de manila para estar guapas esa noche, ¿no? Entonces, nada, la idea fue un poco no dejarme llevar por ponerle la etiqueta a la obra machista, ni feminista, ni nada de feminista, evidentemente no lo es, pero es que a mí tampoco me interesa hacer con las obras panfletos, digamos. A mí lo que me interesa es poner en escena es el conflicto humano. Luego, cada uno, evidentemente, desde su ideología y su punto de vista, hará el análisis que le apetezca, pero yo tampoco quiero compartir mi ideología y lo que yo creo al respecto, por lo menos no poner eso en primer plano. Me parece que la obra tiene que ser siempre una pregunta, un compartir, un misterio, y no dar una clase acerca de moral y de qué bien que está tal cosa, qué mal que está tal cosa, ¿no? Así que no sé si contesté de alguna manera. Bravo. Adelante. Sí, yo quería hacer dos cosas. Una, para el director. Yo pretendo, si mi humildad sirve para algo, como el proyecto Zarza me parece una maravilla auténtica, lo que quiero es hacerle un reto de que haga una versión de esta o de otra zarzuela, pero en clásico. ¿Por qué no? Muy bien, lo tomo en cuenta. ¿Por qué no? Bueno, a ver. Después esta tarde vendré a verlo, creo que nos han empezado la hora a las 8, si no me equivoco. Sí. Entonces, vendré a verlo sin ningún prejuicio, con absoluta libertad. Mejor. Sí, evidentemente, pero en principio lo he traído. Espero que... Ya eso, Ya lo despleguemos. Eso cambie. Y a eso es un poquito de prejuicio. Pero eso es humano. Claro que sí. Bueno, nosotros lo único que deseamos es que realmente lo pasen todos muy bien. Y si a alguien no le ha gustado, bueno, también es comprensible, no todos nos gustan. Yo no todas las películas que voy a ver me gustan, ni todas las óperas, ni todas las obras de teatro. Pero eso no forma parte de este juego que justamente es el teatro, un momento de comunicación con una gente que está ahí. Pero la intención y la nuestra... La otra versión, perdón, que hubo de la verbena donde Julián era un vendedor de Bután, pues claro, le entran unos escalofríos. Pero Claro. los escalofríos también se pueden cambiar, porque si esta versión tiene un Julián bastante normal. Va, creo que sí. Yo solo lo que me gustaría decir con relación a lo que señala es que pasa algo que a mí es un tema que me interesa muchísimo, porque me encantan los clásicos y me encanta el teatro, ¿no? Entonces ahí hay dos cosas, dos mundos, ¿no? que
que se juntan, que se pueden juntar, ¿no? El presente del teatro con el material de riqueza, que es un clásico, porque sí, es un clásico, evidentemente hay una riqueza y un misterio, ¿no? Y creo que es muy interesante pensar en lo que señalabas antes, cómo sería hoy, que hubiera escrito, yo no sé si hubiera escrito algo parecido a lo que escribí yo o no, pero sí que hubiera escrito otra cosa, evidentemente hubiera escrito otra cosa. Porque vive otra cosa. Claro, porque vive otra cosa, porque la zarzuela se nutre del presente, de su época. Es que hay que recordar simplemente lo que es un sainete. Claro. Es que el sainete relata la vida en ese momento, lo que está sucediendo en ese momento. Exacto, y que me agradezco a Daniel que has hablado de la honestidad al principio, porque de verdad que el deseo de todos, y el mío desde luego, es hacer algo hermoso. Yo quiero hacer algo hermoso, quiero que... para eso hago teatro, para intentar hacer algo hermoso y que compartirlo con otra gente. Luego pasa que hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no, como a mí, que no me gusta el 90% de las obras que veo. Pero eso no tiene... Lo importante es poder convivir, porque de eso se trata, estar vivos, poder convivir con la gente a la que le parezca esto que hago yo una cosa horrible, pero poder luego tomar un vino e incluso debatir al respecto, no hay una intención violenta ni de meterme malamente con nada, porque yo no hago teatro para eso, y zarzuela menos. ¿Otra pregunta? Sí, adelante. Me imagino que todo el elemento clasicista y lenguaje y todo eso ha tenido que desaparecer, porque si no, no se explica. A mí lo que sí tengo curiosidad es cómo resuelves ciertas escenas musicales, incluso típicas a nivel escénico, como son el principio, cuando hay discusión de las medicinas y eso, que eso no sé cómo lo llevo. Ya verás cómo Y después también, es donde vas a un montón de Manila. Uy, en la época de hoy, pues no sé, vamos a ver, es una curiosidad nada más, que creo que es un desafío, Sí, es un desafío, es una obra muy difícil, y hacerla resonar en presente también, digo, sin tocar una letra de las canciones, también me ha hecho pensar mucho acerca también de esto que hablábamos antes, ¿no? de los valores que sustentan las canciones y de cómo el contexto pueda resignificarlo de alguna manera, que eso es un poco lo que intentamos hacer. Y además, por lo que yo decía al principio también, de todas las que hemos hecho, de las tareas hechas en la obra, musicalmente pues más enjundia. La partitura, es una partitura verdaderamente muy importante, por eso también yo quiero resaltar el cuidado que tiene musical y que, bueno, con esta orquesta de cámara que ya hemos hecho también una buena compañía, y de verdad que es excelente, y algo que ha agregado el maestro Oliver Díaz en esta orquesta, que ha sido el acordeón, y realmente es un sonido muy bonito. ¿Conoces la versión de Boyain? Sí, no entera, pero he visto todo lo que he podido de todo, me he documentado mucho antes de entrar en el trabajo, y me parece interesante algunas cosas. He visto, por supuesto, que ver el teatro en YouTube no es la mejor cosa, pero sí que he dedicado mucho interés a su está en vídeo, ¿no? versión. Sí, pero completa no. Sí, completa. Sí, yo la vi en directo y eso. Yo también la vi en directo. Sí, era muy interesante, sí. Una pregunta más, adelante. Bueno, una observación sobre Bretón, eso que ha dicho, efectivamente un músico excepcional que no había tenido éxito hasta la verbena de la Paloma. De hecho, cuando la estrenó, antes de empezar, le dijo a los músicos: me parece que me he vuelto a equivocar, y luego fue todo lo contrario. Debo resaltar que luego fueron a avisar que había sido un éxito al gran maestro Barbieri. Y a los días murió Barbieri precisamente, y se alegró mucho el hombre de que hubiera triunfado Bretón, porque además era muy querido. Otra cosa, ya por curiosidad. Pero una cosa, sobre todo lo que más le ha molestado a Bretón es que la obra que más éxito ha sido esta. Sin embargo, la Dolores de los amantes de Teruel, que tuvo éxito, no fue, y la historia lo demuestra, no fue pero es lo que él quería. Que lo que él quería ser era ópera. Era ópera, efectivamente. Y ya una cosa curiosa, mantiene todo esto de toma un chorrito, niña, toma un chorrito. Un manto de la China, pero hay algún juego en ese sentido, pero se mantiene, todas las letras de las canciones están, no hay prácticamente ningún cambio. Eso era la condición.
Sí, 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 sí. y el desafío, eso también me gustó porque también bueno, uno cuando está trabajando en teatro siempre trabaja con limitaciones para empezar el espacio, ¿no? Como dice Lola, cómo traer el mar al patio de butacas, ¿no? Y tener esa cosa tan concreta de no poder tocar las letras de las canciones y solo poder resignificarlas desde el contexto ha sido un trabajo que me ha llevado un tiempo y que me ha interesado muchísimo. Una pregunta. Tenía otras dos preguntas. Venga. Una, hablando del espacio, quería preguntar por la puesta en escena, un poco cómo va a ser este centro cultural, cómo habéis montado todo esto. Y por el otro lado, hablando del lenguaje, también me interesaba saber, precisamente, pues ahora muchas frases conocidas de aquella zarzuela eran, si cree que como hablaban en la época. Entonces quería preguntarte si también has tratado de reflejar el habla de los chicos de hoy en día en las partes, entiendo, pues de los diálogos. No sé si también hay cierto interés en reflejar cómo se habla hoy, cómo interactúan hoy, todo esto. Sí, con cuidado, con mucho cuidado, porque a veces en este cómo se habla hoy también entran los clichés, ¿no? Y uno otra vez entra ahí el hábito que nos confunde, ¿no? ¿Puedo decir una cosa sobre este tema? Cuando tuvimos las primeras conversaciones, yo le pregunté un poco esto, con otras palabras. Y yo recuerdo que él me ha dicho, mira, yo vengo a hacer la verbena de la paloma. Punto. Y dos, me dijo, yo no tengo por qué hablar como hablan los chicos de hoy. Dice, porque es mentira que los chavales de hoy solo se enganchan con eso, porque si no, no estarían enganchados a Juego de Tronos. ¿Recuerdas? Ah, sí, no, porque la idea era cómo traerlo al presente. Digo, bueno, a lo mejor la ponemos en la Edad Media, digo, porque los chicos ven ficciones que suceden en cualquier... A veces... no es obligación hacerlo. Claro que una obra puede ser la más contemporánea y tocarnos el alma con un vestuario del siglo XVIII, ¿no? Eso no tiene necesariamente por qué cambiar. La contemporaneidad está en otro lado, pero es verdad que sí, por la circunstancia de que sucede hoy, de haber elegido plantearlo finalmente en el 2000, ¿qué año estamos? Pero empezaste entonces, en el 17. Al plantearla así, sí que intentamos en los poquitísimos diálogos, porque efectivamente, en realidad la gran escena textual es la final, y esto aquí está un poquito cambiado porque en realidad hay texto al comienzo y luego sigue toda la obra musical y al final hay una coda de texto, pero es prácticamente una ópera, efectivamente. En los pocos dialoguitos que hay, que están en los mismos sitios donde hay pequeños diálogos en la obra original, sí que en algunos de ellos que son coloquiales, como una conversación entre Sebastián y Larión, sí que tienen un tipo de lenguaje más contemporáneo, más coloquial. ¿Y la puesta en escena, perdón? Es un espacio naranja. A mí me pasó, me tocó ir a ensayar algunas obras a centros culturales barriales que ahora veo que los han abierto para usarlos para ensayos. Me parece una iniciativa del ayuntamiento maravillosa. Bueno, alguna vez me habían prestado uno para ir a ensayar y me encontraba con gente súper distinta, ¿no? Que entraban, unos que iban a hacer tai chi, otros que iban a hacer no sé qué, ¿no? Cada uno con su rollo y en su mundo ahí conviviendo en esos espacios enormes y nosotros ensayando la obra que estuviéramos ensayando en ese momento. Y un poco ahí está el germen de esto. Y plásticamente eran lugares siempre como naranja, colores eran medio feos, es como lo antiteatral, ¿no? Era como el desafío también de poder generar teatralidad y de ver cómo la ficción, el género, la zarzuela, empieza a contagiar todo ese espacio y a convertirlo en otro, ¿no? Con gran ayuda, además del espacio de Elisa, del arte de Paloma Parra y sus recortes. Bueno, Joan, sí, adelante. Con esta ya terminamos, que quiero contaros una cosa. Esta tarde con el mantón de mi abuela. ¿Cómo? Que viene con el mantón de Esta tarde con el mantón de mi Bueno, por abuela. supuesto. Sí. Eso lo dice porque fue una costumbre era una costumbre muy argentina, ¿no? En Argentina el Teatro Avenida, que era el teatro especialmente de zarzuela, el teatro donde Lorca estrenaba sus obras, y eso yo lo vi de pequeño, cuando se iba a ver zarzuela, la gente en los palcos llevaba sus mantones y los colocaba, y era una imagen maravillosa de todos los palcos con mantones. Pero si tú quieres venir con mantones. Bueno, yo para terminar, y antes de que ellos nos canten algo, yo quería decir una cosa, y es que yo quiero hablar de todos ellos, porque sí, está muy bien, pero sí quiero decir que todos ellos han llegado aquí después de muchos años de estudio. Ninguno está aquí por casualidad. A nadie le han regalado esto en la tómbola.
Y ellos sí que son producto de una generación que, a pesar de que yo mismo me cabreo muchas veces, y con ellos también, es una generación que trabaja, es una generación que tiene esfuerzo, y es una generación a la que nosotros, los mayores, tenemos la obligación de abrirles las puertas y darles un paso. Ellos están aquí, pero fuera han pasado 300 personas, y yo os aseguro que al menos el 50% de esas 300 personas también tenían nivel para estar aquí. Con lo cual, esto avanza, estamos todos por la misma labor. Deciros también que aquí hay gente como Nuria, como Maeso, que ya han estado el año pasado en producciones como 24 horas mintiendo, con lo cual esta joven compañía también es una cantera para poder pasar a las otras zarzuelas que hacemos. Yo quiero decir, de verdad, que no tenéis que perder la paciencia, que además tenéis que continuar por este camino, que quizás el año que viene ya no sois vosotros y sois otros, pero esto que os lleváis, y que de verdad, este es el trabajo. Éramos una compañía ya. Pero si sacan todo el documento de identidad, ya cumple los requisitos. Por lo cual, esto lo vamos a cumplir. Así que a todos vosotros, al piano y gracias. Y antes de ir a la... después de la música tomamos una copita. Venga, vamos. Rápido.